Dijimos que vamos a hablar de combinatoria extremal principalmente. Y el que más desarrolló esta área fue Erdős. Pero antes de hablar de la época de Erdős, de la combinatoria extremal, tenemos que ir un poco atrás para hablar un poco de definiciones básicas en teoría de grafos. Entonces, vamos a hablar un poco del origen de la teoría de grafos, que eso se da con Euler, más o menos en el año 1736. Entonces, tal vez ya algunos de ustedes han escuchado la historia de los puentes de Königsberg. Entonces, lo que se tenía era una tierra, digamos algo así, en la que pasaba un río y separaba estas masas de tierra en 4 partes. Lo voy a poner que es verde aquí. Entonces, el problema de Königsberg era algo como así, que había un puente que unía estas dos masas de tierra. Puede ser, no, pues ya azul es el río. Entonces, el puente, vamos a poner también negro. Digamos que hay un puente que unía estas dos masas de tierra. Un puente acá. Un puente que unía estas dos islas. Bueno, en realidad, una de ellas no era una isla porque se pegaba por ahí. Y digamos que otros 2 puentes por aquí. ¿Okay? Entonces, y este resto es el río que separaba. ¿Okay? Entonces, digamos que una pregunta que se hacía como por curiosidad era si se podía hacer en un día de campo, cruzar todos los puentes exactamente una vez. Entonces, ¿es posible cruzar todos los puentes exactamente una vez? Esa es la pregunta, sin repetir, ¿verdad? Sería, dijimos, bueno, exactamente una vez quiere decir que no hay repeticiones. Entonces, bueno, él no solo respondió a esta pregunta, sino que respondió algo más general. Y es que lo que él decía es, bueno, esta figura que está aquí, en realidad, que sean masas de tierra no es tan importante. Lo importante es que tenemos conexiones. Y conexiones entre diferentes estructuras. Entonces es donde él dice, bueno, por cada masa de tierra podemos considerar un punto. Y lo importante es que estos 2 puntos están conectados. Bueno, aquí una conexión doble entre estos de aquí. Una conexión doble acá. Y otra acá. ¿Ok? Este se llama pues, el problema de Königsberg. Lo que él se da cuenta es que no es posible, porque cuando uno entra, falta una conexión aquí, cuando uno pasa por un puente y entra otro y luego vuelve a salir, cada vez que pasa por una parte de tierra, excepto por el lugar donde uno empieza o donde termina, como uno entra y sale, entonces deberían haber una cantidad par de conexiones saliendo de esos vértices, de esos puntos intermedios. Y lo que se observa aquí es que todos los puntos tienen 3 conexiones. Bueno, hay 3 con 3, otro con 5, que es un número impar. Entonces, eso es lo primero que él observa, pero lo que él intenta ver es, bueno, cómo ser una estructura en la que sí se puede hacer este camino. Entonces, lo que él observa es que si la estructura tiene más de 2 puntos en los que hay una conexión impar una cantidad impar de conexiones, entonces que esto no se podría.
pero luego observa que esta condición es casi que suficiente. Entonces, esto es más o menos como nace la teoría de grafos, desarrollando Euler a partir de este problema. ¿Okay? Entonces, para nosotros un grafo es una pareja. Entonces va a ser una pareja donde V es el conjunto de vértices y E es un subconjunto de parejas de V. Entonces, este que está aquí se lee, es V escojo 2, se lee como el conjunto de los U, V's, que son subconjuntos de V, y que U es diferente de V. Entonces, si ya han escuchado un poco de grafos antes, saben que sirven para estudiar relaciones binarias, por ejemplo. Entonces, de hecho, cuando uno grafica una función, que es un caso particular de una relación, lo que va a tener es un grafo, puntos asociados con otros. Solo que eso es lo que se llama un grafo dirigido cuando la relación no es simétrica. Pero aquí nos vamos a enfocar más en el caso donde la relación es simétrica. Entonces, donde estas conexiones, que llamamos aristas, aquí, aquí no nos interesa la geometría del problema, sino el hecho de que la conexión exista. Entonces, la conexión en sí, la arista, para nosotros va a ser solo un conjunto de dos vértices. Lo que nos va a decir eso es, estamos conectando estos dos vértices, pero no estamos metiendo geometría en el problema. Aunque uno podría meter geometría y topología en los problemas de grafos, pero eso ya va por otro lado. Entonces, lo más simple sería esta parte de aquí. Tenemos conjunto de vértices y conjunto de parejas. Todo grafo tiene una representación, justo como esta de aquí arriba, que tenemos un punto por cada vértice. Tenemos un punto por vértice y si este es un X y este es un y la arista XY está en el grafo, entonces la anotamos por un segmento o por una curva. ¿Verdad? Entonces la forma más general de decirlo es, bueno, es una curva, ¿verdad? Porque de nuevo la topología no nos interesa, entonces podríamos dibujarlo recto, podríamos dibujarlo de otra forma. Lo importante es que esta conexión viene representada por una curva, entonces las aristas se representan segmentos Bueno, nos vamos a enfocar principalmente en un tipo de grafo. Vamos a pedir que sea finito. Entonces es algo que vamos a asumir, a menos de que se diga lo contrario. Vamos a asumir que los grafos son simples. Que eso implica dos cosas. Que el conjunto de vértices de G, entonces, va a ser finito. Y bueno, aquí en la definición se lo agregué, pero esta parte de aquí, que en una arista los dos extremos son diferentes. Y los extremos de una arista
van a ser distintos. Okay, entonces, en una estructura, bueno, si hablamos, por ejemplo, de una relación, una de función, por supuesto que un punto se puede relacionar consigo mismo. Para nuestros efectos, a menos de que se dijera lo contrario, no vamos a considerar estos casos. Entonces siempre va a ser simple en ese sentido. Y aunque aquí vamos a enfocarnos en los grafos, hay otras estructuras que podemos estudiar, que son, por ejemplo, los digrafos o grafo dirigido. Y que aquí el conjunto de aristas lo vamos a reemplazar por parejas ordenadas. Entonces, en vez de ser parejas de V, va a ser subconjunto del producto cartesiano de V con V. En otras palabras, una relación, aquí sí es una relación pura, ¿verdad? O sea, una relación era equivalente a un subconjunto de parejas ordenadas. Entonces, aquí la representación lo puedo representar con flechas. Entonces, por ejemplo, una flecha de AB quiere decir que la arista A, B pertenece ahí. Entonces aquí, igual que antes, podríamos asumir que entre dos parejas haya lo sumo una flecha. Podríamos incluso asumir que no hay flechas que empiecen y terminen en el mismo lugar. Pero como no vamos a estar trabajando estos grafos muy a menudo, de hecho, muy rara vez los vamos a invocar, no voy a agregar esas restricciones aquí. Porque si fuera necesario, también se pueden considerar flechas de un vértice en sí mismo. Entonces aquí, bueno, habría que hablar de lo que es la flecha tendría, ya no es una pareja, sino que tiene entrada y salida. Tenemos lo que son grafos pesados. Y es que a veces, como les decía, bueno, la estructura, la más sencilla, para entender grafos hay que empezar por lo más sencillo, pero eso lo que nos va a decir es hay una conexión entre estos dos puntos. ¿Qué tal si a uno le interesa saber qué tan pesada es esta conexión? Si estamos hablando de carreteras, por ejemplo, qué tan largo es el camino que une dos puntos. O si estamos hablando de información, qué tanto cuesta transmitir datos. Entonces, ¿qué puede ser costo, peso? Se puede representar, en vez de poner una arista, lo que ponemos es una función. Tenemos V, igual que antes, pero el conjunto de aristas sería un subconjunto de las funciones de V2, digamos que a la R. Esto sería el conjunto de funciones que van de V2, o sea, el conjunto de parejas, en R. Por supuesto que uno puede pensar, bueno, tal vez no en R, tal vez en los complejos o en otra estructura. Y multigrafos, voy a mencionarlo rápidamente. En multigrafos, lo que vamos a permitir son aristas múltiples. Entonces, E es un multiconjunto. Multiconjunto. Y en matemática muy rara vez uno trabaja con multiconjuntos. La mayoría del tiempo uno trabaja con conjuntos. Bueno, de cierta forma no. Si uno empieza a hablar, por ejemplo, de ceros de polinomios, uno muchas veces lo piensa como un multiconjunto, pero no trae la notación de multiconjunto en sí, sino que habla de cero de conjunto, los ceros de un polinomio como un conjunto, y luego trae las multiplicidades por aparte.
que entonces eso lo hace un multiconjunto. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, el primer grafo que dibujamos no es simple, tiene aristas múltiples, ¿verdad? Hay dos vértices, por ejemplo, este que está aquí con este que está aquí, que son unidos no por una arista, sino por dos aristas. Entonces es un multigrafo. Que de nuevo, bueno, aquí, como lo ven en los puentes, puede haber dos puentes que unan estos vértices. Entonces nos sirve considerarlo. Entonces, el enfoque de nosotros, bueno, va a ser en los grafos simples, pero tenemos todas esas opciones ahí. Una pregunta, porque como definió el grafo con peso, donde, ajá, digamos, el grafo tiene sus vértices, a cada arista, digamos, le va a asociar un peso. Sí, Digamos, asociarle un peso, perdón, un peso a cada arista, ¿verdad? De las que uno quiere elegir, sería tomar, o sea, sería solo una función que a, solo una única función que a una cantidad exacto, de pares de aristas les asocia un valor. Pero aquí, cuando ponemos que E es subconjunto, exacto. Sí, eh, muchas gracias. Sí, en realidad ese pertenece, es una función. Gracias, Axel. pero igual, ¿qué pasa si no hay? Ah, bueno, no. Sí, ¿qué pasa si no hay aristas entre dos puntos? O sea, ahí yo creo que igual Eh, tendría que... sí, digamos, uno lo puede representar poniendo peso cero. Ok, Eso es lo que hace. Entonces aquí no se, sí, aquí no se considera subconjuntos de las parejas, sino todas las parejas. Y si uno quiere pensar que la arista no está, usualmente sería como poner un peso cero. pero si uno quiere como que la arista sí esté, pero que no tenga peso cero, o sea, como que sí se conectan, o que más bien, Eh, perdón, más bien que no se conectan, o sea, no, no sé, no hay una forma de que sí, las... vamos a ver. En algunos casos se podría pensar eso, como que si haya la conexión, pero el peso sea cero. Y que si no hay conexión, que no se permita. Sí, tiene razón. Aquí O sea, en es un grafos poco... pesados usemos esta. E y F. Esa sí le va a gustar. Ok, Eh, ok. o sea, en vez de ser una pareja, sería una tripleta, donde F es una función que va de las aristas en R. Si quiere, Ujú. podemos quedarnos Sí, con sí, eso. sí. Sí, ese sí, ese me Sí, parece más natural, más a lo que yo a lo que pensaba, digamos. sí. Entonces, hagamos eso más bien. Sí, gracias. Entonces, digamos que yo les doy a ustedes un grafo, pero yo les digo, para un grafo G, si yo no les doy G es una pareja, la forma de recuperar los vértices es con esta notación que uno pone V de G, sería, es el conjunto de vértices, todo vértices, de G, y E de G es el conjunto de aristas. ¿Okay? Y eso nos va a servir cuando hablemos de más de un grafo a la vez, entonces no podemos usar V y E para todas las aristas y todos los vértices, sino que tenemos que decir V de G o V de H o V del grafo que nos estén dando. Algo que hacemos también es que ahí usamos una V pequeña para denotar el tamaño de V de G. Yo voy a estar usando más, y en general muchas veces usa más simplemente poner la cardinalidad de V de G para no hacer la definición extra, pero también porque a la hora de escribir a veces pasa que uno escribe una V y uno no siempre está seguro si es pequeña o si es grande, ¿verdad? Entonces, por eso a veces es mejor quedarnos con la segunda, pero es una notación corta que vamos a usar de vez en cuando. Y de forma similar con el número de aristas. Esto sería por definición, es el tamaño del número de aristas. Este sí es más fácil de diferenciar por la forma de la E. Bueno, tenemos esto de aquí y luego vamos a hablar de lo que es el grado de un vértice. Entonces, antes de eso, tenemos
otro par de definiciones. Definiciones. Una arista N y un vértice X se dicen incidentes si X pertenece a E. Entonces, una arista es incidente solo con dos vértices, ¿verdad? Y de hecho con precisamente dos vértices. Luego tenemos que dos vértices, X y Y, se dicen adyacentes si forman una arista. Okay. Tenemos la incidencia. Aquí vale la pena notar que a veces dos vértices adyacentes, uno omite la notación de conjunto y a veces para notar una arista o dos vértices adyacentes se escribe simplemente la pareja. Digamos X, Y pertenece ahí. Entonces a veces, cuando no hay problema de perderse, uno dice, bueno, como igual cuando uno omite el punto en el producto, solo que aquí está omitiendo la coma y también las llaves de conjunto. Y una vez definido lo que son dos vértices adyacentes, podemos hablar del vecindario y del grado de un vértice. Entonces aquí hay dos conceptos. Bueno, el vecindario de un conjunto, dado un vértice, perdón, vértice V, se define su vecindario como el conjunto. Entonces que ponemos NV. Son los vértices que son adyacentes con V. Entonces los Us en V, que tiene la propiedad de que V, U es una arista. Y se define el grado de X, no, de V, como es el número de aristas que inciden con V. Con este V. Y esto es igual a el tamaño del vecindario de V. ¿Ok? Nada más aquí tener presente, esta igualdad es cierta solo en grafos simples. Entonces recuerden que aquí lo que vamos a trabajar son grafos simples, pero en un multigrafo, como es el caso de aquí, por ejemplo, este tendría un grado 5. Este vértice es incidente con 5 aristas, tiene grado 5. Sin embargo, su vecindario tiene tamaño 3. Entonces, como la mayor parte del tiempo vamos a trabajar
grafos simples, esta entidad de abajo es muy importante, pero en los tiempos de Euler o con el desarrollo que tenía, un contexto más general que usó fue pensarlo en multigrafos. Entonces aquí tendríamos que, cada vez que hablemos de multigrafos, tenemos que pensar en esto de aquí. Y de hecho el teorema de Euler, que vamos a ver más adelante, que vamos a ver, bueno, pronto, nos habla de multigrafos. Entonces por eso esa definición aquí va a ser importante. Y aquí hay dos parámetros que podemos definir. Pongámoslo aquí abajo. Dado un grafo G, definimos, tenemos delta pequeño de G, que va a ser el grado más pequeño, y delta grande sería el grado más grande. Grado de G. Y otro es el mayor grado de G. ¿Okay? Entonces hagamos un ejemplo. Son 5 vértices. Ok, entonces en este grafo, el conjunto de vértices sería A, C, D, y E. El conjunto de aristas sería la pareja que une A y D, la pareja que une a A y a E, la pareja que une, ya aquí me confundí porque hice una arista y una multiarista. Este era para acá. Y en el conjunto que une a C y el que une a E. Entonces tenemos 4 aristas. Tenemos que el grado de A es 2, el grado de C es 1, el grado de E es 2, el grado de B es 2, el grado de D, bueno, debe usar diferentes Ds, pero es 1. Entonces tenemos, por ejemplo, que el grado mínimo es 1 y el grado máximo sería 2. Okay. Bueno. Entonces ahora tenemos ya las definiciones básicas. Podemos ver un primer resultado que se conoce popularmente como el lema del apretón de manos. Que dice lo siguiente, que si G es un grafo, entonces, si sumamos todos los grados de G, esto nos va a volver 2 veces el número de aristas de G.
Y eso lo podemos ver aquí. En este ejemplo, podemos ver que si sumamos todos los grados, tenemos el grado de A es 2, el de B es 2, 4, más 1, 6, más C, que es otro 2, es 8. Es 8, que es 2 veces 4, y fácilmente vemos que son, bueno, ya arriba tenemos el conjunto, son 4 aristas. ¿Okay? Y la prueba es muy sencilla. Porque si nosotros sumamos para cada vértice su grado, recordemos que el grado es el número de aristas incidentes con V. Okay. Es el número de aristas incidentes con V. Y aquí estamos sumando sobre todo arista. Entonces, cada arista está siendo contada exactamente 2 veces. Básicamente, lo que estamos haciendo es sumando. Esto sería equivalente a sumar sobre cada arista. Bueno, hagámoslo. Lo que estamos haciendo es sumando sobre cada arista y cada vértice. Estamos sumando el número de parejas de vértice y arista, tales que el vértice pertenece a la arista. Esa es la definición de ser incidente, ¿verdad? Que el vértice pertenece a la arista. Pero entonces lo que decimos es, bueno, cada arista es contada 2 veces porque cada arista es incidente con 2 vértices. Entonces podemos decir, bueno, esto 2 veces. Ya va. Arreglamos esta notación. Lo que estamos sumando. Ay, puedo escribirlo más grande. Lo que estamos sumando sobre cada vértice y sobre cada arista, tal que el vértice pertenece a la arista, así, estamos sumando un 1. ¿Okay? Entonces, lo que estamos sumando es que por cada arista aparece un 1 2 veces, porque la arista es UV, por ejemplo, entonces aparece U, aparece V, nos da 2 veces el número de aristas. Bueno, esa es la prueba, pero la intención era de nuevo que estamos contando al hacer la suma, ¿verdad? Cada arista. Por ejemplo, esta arista que une B y C está siendo contada en el grado de C y el grado de B, entonces 2 veces. Bien. Podemos definir ahora lo que es un camino. Entonces, como los grafos estamos pensando que son conexiones entre parejas de vértices, tenemos 2 elementos, hay cierta conexión entre ellos. Entonces podemos pensar en una conexión más general. Tal vez no somos vecinos, pero tal vez tenemos un vecino en común. Tal vez él es vecino de mi vecino. O tal vez podemos hacer una cadena de 3 pasos y llegamos de un vértice a otro. Entonces nos interesa hablar de estas sucesiones de pasos de vecino en vecino. Estas conexiones que se van a dar son lo que vamos a llamar
caminos. ¿Okay? Entonces empezamos primero, la versión más general es una caminata. Una caminata de G es una sucesión llamémosla x1, x2 hasta xt tal que dos vértices consecutivos forman una arista. T menos 1. Entonces una caminata, sucesión, la longitud de la caminata es el número de vértices menos 1, o sea, el número de aristas involucrado. Es el número de aristas. De aristas. Que usa. Entonces tenemos esta caminata. Y así ya podemos hablar de lo que es una conexión. Entonces que dos objetos estarían conectados y podemos caminar de uno al otro. Ahorita vamos a formalizar eso. Pero hay varios tipos de caminatas que nos interesan. Nos interesa qué pasa si todos los vértices son distintos. Eso tiene un lugar especial en nuestros corazones, que va a ser el camino. Entonces muchas veces cuando uno quiere llegar de un lugar a otro, uno lo que le interesa es llegar lo más rápido posible, optimizar el viaje. Entonces no hace falta devolverse. ¿Okay? Entonces digamos que una caminata aquí se podría ver algo así. Si hay vértices. Entonces una caminata se podría ver algo así. Perdón. Entonces, por ejemplo, si ponemos nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces nuestra caminata sería la sucesión que va de 1, 2, 3, 4, 5, estos son 5. Este es el 6. Luego vamos al 2, luego vamos al 3, 7, 8, 9, 10, 8 y 11, ¿verdad? Esta es una caminata. Entonces, en este grafo esta es una caminata. Bueno, aquí podrían haber más aristas, pero no las estamos usando en esta caminata. Pero si nosotros quisiéramos llegar desde 1 a 11, este camino es muy malo, ¿verdad? Porque en vez de ir de 3 a 4, podemos ir de una vez al 7. Y en vez de pasar por 9 y 10, podemos pasar por el 11. Entonces, una cosa, bueno, ya es optimizar la caminata en sí, pero mínimo podemos pedirle, bueno, que todos sean diferentes para no estar por lo menos perdiendo el tiempo. Entonces, una caminata x1, x2, xn, xt, perdón, se dice un camino. Quería subrayar un poco las palabras importantes. Un camino si todos los vértices son distintos.
Entonces una caminata, más tarde vamos a hablar más de eso, quiero decir, más adelante en el curso, pero al no repetirse vértices, una representación acertada tiene una forma como esta. Entonces, donde todos los vértices son diferentes. Entonces tenemos esta caminata, ahorita vamos a hablar un poco más al respecto, pero también vamos a definir lo que es un circuito. Entonces, vamos a decir que una caminata es un circuito una caminata x1, x2 hasta xt. Lo vamos a llamar un circuito. Si empieza y termina en el mismo lugar. Entonces el circuito se puede ver algo como así. Tal vez puede empezar un circuito de carreras, por ejemplo. O una curva cerrada de cierta forma. Entonces, empieza y termina en el mismo lugar, sería un circuito. Pero, igual que como definimos la caminata, cuando no se repiten vértices, nos interesa algo parecido, que es un circuito en el que no hay repeticiones, se va a llamar un ciclo. Entonces, un circuito x1, x2 hasta xt se llama un ciclo. Si los vértices x1, x2, xt son distintos. Perdón, hasta -1. ¿Okay? Entonces, por definición de circuito, x1 es igual a x2, x1 es igual a xt, pero los otros son distintos. Y así podemos representar un ciclo. Pues es un camino cerrado. Pero que no repite vértices. Aquí tendríamos un ciclo. Bueno, entonces, regresando un poco a los puentes de Königsberg, vean que lo que hablaba Euler era una caminata, ¿verdad? Una caminata, pero que cubriera todas las aristas. Aunque él se enfocó luego más en circuitos. Bueno, la forma más sencilla de escribirlo va a terminar siendo en circuitos. Entonces, nosotros vamos a hablar de Euler, pero en un rato, tal vez en la próxima clase. Pero aquí ya tenemos por lo menos las definiciones para poder describir el problema que trabajó Euler en grafos. Entonces la pregunta es, ¿existe una caminata? Deme un grafo G. ¿Existe una caminata que pase por todas las aristas de G? Exactamente una vez. Porque vean que en la definición de caminata se permite repetir aristas. De hecho, aquí en este ejemplo, la arista 2, 3, por ejemplo, se usa 2 veces. Entonces, la caminata se permite repetir aristas, pero la pregunta es si existe una caminata que pasa por cada arista exactamente una vez. De momento vamos a irnos un poquito por otro, bueno, seguir con la teoría desarrollando aquí y hablar de lo que es un grafo conexo. Decimos que un grafo es conexo
que un grafo G es conexo si para toda pareja de vértices U, V existe un camino que comienza en U y termina en V. Entonces, conexo viene de que está conectado, que sería una sola pieza. Y aquí, bueno, aquí los dibujos que tenemos han sido de grafos conexos. Pero si uno hace un grafo que no es conexo, un grafo que llamamos desconexo, podría tener esta forma. ¿Verdad? Entonces aquí, si usted me da X en esta componente y Y en la otra, no vamos a encontrar ningún camino que conecte X con Y. Esto sería un grafo disconexo. Pero lo bueno de los grafos conexos es que, de los grafos disconexos, es que se pueden considerar lo que se llaman componentes conexas. Entonces, en vez de pensar nuestro grafo como un grafo disconexo, podríamos pensarlo como tres grafos conexos, por ejemplo. Esto sería disconexo. Y nosotros podemos hablar de lo que es la componente conexa de un vértice. Entonces nosotros podemos decir, bueno, tal vez el grafo no es conexo, pero si no es conexo, un vértice está conectado con otros vértices. Entonces, dado U en V, se define CV igual a los U's, tales que existe un camino que inicia en V y termina en U. Entonces podemos definir las componentes conexas y resulta que las componentes conexas forman una partición de G. O sea que las componentes conexas son relaciones de equivalencia. Entonces recuerden que una relación de equivalencia era lo mismo que una partición. Entonces ponlo así. Observación. El conjunto de vértices de G observación. El conjunto CV, tal que V está en V, sin contar multiplicidad, es una partición de G. Entonces es una observación muy simple. O sea que si hay un camino de X a Y y de Y a Z, entonces hay un camino de X a Z. Entonces, estamos diciendo, es decir, bueno, ahí estoy hablando de la transitividad, es decir, las componentes definen una relación de equivalencia. Entonces, rápidamente, bueno, V pertenece a CV. Eso es fácil de ver. Al principio uno podría pensar que tal vez no, o no necesariamente, pero si uno va a la definición de camino o caminata,
nada más ponga t igual a 1 y no se tiene que preocupar por las aristas porque, porque no, porque las aristas solo son hasta los primeros t menos un vértice. Entonces, V está en V. Si V está perdón, en CDV, si V está en CDV, hay un camino que empieza en V y termina en U. Y si uno le da vuelta al camino, entonces va a tener un camino que empieza en U y termina en V. Y si tenemos que U está en CDV y que W está en CDU, entonces W está en CDV, porque hacemos un camino que llega hasta U y en vez de terminarlo, continuamos y conectamos los dos caminos. Oscar, Sí, una pregunta ahí. Digamos, el CDV es un conjunto de vértices. O sea, el CDV lo vamos a considerar como conjunto de vértices o como un grafo, digamos. sí. Este es el conjunto de vértices. ¿Okay? Mm, Sí, a veces como los dos, pero eso es a uso de notación. La forma que podemos hacerlo, podemos hablar del grafo inducido por G, por CDV, como a veces lo notamos como G sub V. Se define como, y la notación a veces es algo como esto, que es el grafo cuyos vértices, vértice prima V prima, donde el conjunto de vértices sería la componente, si la componente en sí es un conjunto de vértices, y el conjunto de aristas sería el conjunto de aristas de G, pero quedándonos solo con las parejas de vértices que hay en la componente. Ahorita vamos a hablar un poco, más adelante vamos a hablar un poco de eso, de lo que es un grafo inducido, porque a veces tenemos lo que son jerarquías de grafos, un subgrafo o un grafo inducido, pero para uso de notación uno podría pensar que es la misma cosa, el grafo o el conjunto, pero sí, es una buena observación. Y bueno, y nosotros podemos definir lo que es un árbol, como esto que está aquí. Un árbol es un grafo conexo que no tiene ciclos. Un árbol es un grafo conexo que no tiene ciclos. Entonces puede ser algo como esto. Una sola pieza es conexo, pero no hay ciclos. A veces tiene, bueno, tal vez están familiarizados con un árbol binario o algo similar. Son ejemplos de grafo, de árboles. ¿Okay? Tenemos un árbol, grafo conexo en ciclos. Y hay un resultado importante. Estamos con el tiempo. Voy a mencionar el resultado. Un grafo conexo G es un árbol y un grafo conexo
es un árbol si y solo si el número de aristas de G es 1 menos que el número de vértices. Entonces aquí, por ejemplo, en este árbol que está aquí, podemos ver que el número de vértices, esto que está aquí, el número de vértices es 15. Y el número de aristas si los contamos, bueno, voy a contar solo una mitad. Aquí hay 3 y abajo hay 4 más. Entonces son 14, que es 1 menos que el número de aristas. Entonces resulta que siempre que haya 1 menos que el número de aristas, vamos a tener un árbol. Si el grafo, si sabemos de antemano que el grafo es conexo. Vamos a ver la prueba para la siguiente clase. Bueno, voy a mencionar unas cosas al respecto. Aquí hay un corolario. Si G tiene al menos V de G aristas, entonces G contiene un ciclo. Y bueno, eso podría parecer evidente si uno olvida que el teorema anterior dice que G es conexo, ¿verdad? El teorema anterior dice que G es conexo. Entonces, si el grafo es conexo, solo sería un árbol si tiene n-1 aristas. O sea, agréguele una arista y ya no puede ser un árbol, pero claramente si no agrega aristas, el grafo va a seguir siendo conexo. Al agregar aristas, no se puede perder la conexidad. Entonces, dejar de ser un árbol significaría que obtendríamos un ciclo. Bueno, pero ¿qué pasa si el grafo no es conexo? Lo que pasa es que si G no es conexo, lo que habíamos dicho es que G se puede descomponer como varios grafos. G se podría escribir como G1, G2, GT, con GI conexo. Y ya sabiendo que es conexo, lo que podemos decir es que si G no tiene ciclos, entonces GI no tiene ciclos. Si G, si G no tiene ciclos, ningún G va a tener ciclos, porque un ciclo de una componente conexa, dado una componente conexa, sería un ciclo del grafo original. Entonces, esto dice que cada componente va a ser un árbol.
Luego, tenemos que el número de aristas de G sería 1 menos que el número de vértices de G. Menos 1. Como el número de aristas y el número de aristas de G sería la suma de igual 1 hasta t del número de aristas de GI. Y además, el número de vértices de G sería la suma del número de vértices de cada componente entonces el número de aristas de G sería la suma de igual 1 hasta t de v de GI menos 1. ¿Qué terminaría siendo? Bueno, vamos a escribirlo así, suma desde igual 1 hasta t de v de GI, y hay el menos 1 aparece t veces, o sea que esto es el número de vértices de G menos t, y este número es menor que el número de vértices de G. Que esto sería una contradicción si ya asumimos que el número de vértices es por lo menos, que el número de aristas es por lo menos el número de vértices. ¿Ok? Entonces básicamente lo que decimos es que si aquí está G, si G no tiene ciclos, lo que hicimos fue dividir en componentes y en cada una tenemos una arista menos. Para la próxima clase vamos a mostrar este teorema y vamos a también probar el resultado de Euler. Entonces, la caracterización, bueno, ni siquiera hemos enunciado formalmente, bueno, ya dijimos que con los caminos se puede enunciar la propiedad que buscamos, pero vamos a probar el resultado de Euler general en la próxima clase.